Amén, como es nuestra costumbre. Sean todos más que bienvenidos, sean todas más que bienvenidas. También quiero bendecir en el nombre del Señor Jesucristo a toda la gente preciosa también que se va a conectar o que se está conectando con nosotros o que en un futuro también va a tener acceso a esta transmisión. Mi nombre es William Osmar Chamagua, estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Stafford, en el área metropolitana de Washington, D.C., lo hemos dicho antes, estamos a unas 40 millas al sur, Señor te bendiga mamá, a unas 40 millas al sur de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, pero al final nada de eso es importante, esa es información secundaria, lo que importa es la razón por la cual estamos acá, amén, y estamos acá reunidos hermanos porque vamos a compartir palabra de Dios. Y cuando decimos palabra de Dios, estamos hablando de palabra que es eterna. Y esta no es una palabra nueva, es una palabra que se ha venido transmitiendo de generación en generación a lo largo de miles de años. Dice la Escritura que el cielo y la tierra van a pasar, más la palabra del Señor va a permanecer. Ni una jota, ni una tilde, ni una coma de la palabra de Dios va a pasar antes que todo esto acontezca. Así es que somos privilegiados en el sentido que el Señor nos ha escogido para que escuchemos y compartamos estas palabras. Amén. El Señor ha hecho dos pactos con la humanidad, con el ser humano, del cual nosotros somos parte. El primer pacto o primer tratado que Él hizo y que ofreció Él al ser humano fue el pacto de la ley. Y bajo la ley, en términos resumidos, así concretos, los hombres alcanzaban la salvación a través de sus obras. Es decir, dependiendo de lo que un ser humano hacía, de esa manera podía alcanzar su salvación. Pero ese pacto, el pacto de la ley, fue clavado en la cruz 2000 años atrás, cuando el Mesías fue crucificado. Aparentemente solamente el Mesías, Jesús de Nazaret, fue crucificado. Digo aparentemente porque no fue así. Claro, Él fue crucificado, pero junto con Él fue también crucificada la ley. Y les menciono esto porque hoy vamos a hablar un poquitito de la ley, porque vamos a hablar sobre un tema que causa también ha causado bastante confusión y mucha mala interpretación. Gracias, mamá. Mucha mala interpretación también de la palabra. Lo que ha provocado que muchas personas enseñen cosas que no son correctas en la Biblia. Hoy vamos a tratar un tema que hemos venido anunciando a lo largo de las últimas semanas y es del cuarto personaje ilustre. Hemos hablado en las últimas 3 semanas de 3 de estos personajes y ya explicamos en el pasado también por qué son ilustres. Comenzamos con José de Arimatea hace 3 semanas, seguimos con Nicodemo hace 2 semanas y la semana pasada hablábamos sobre un personaje ilustre, una mujer, a quien la Biblia la llama la samaritana, es decir, una mujer de Samaria. Hoy vamos a hablar de un cuarto personaje ilustre. Y este cuarto personaje es un hombre. Y es un hombre de muy mala reputación, imagínese usted. Estamos hablando de un ladrón. Hablar de un ladrón es hablar de una persona sin vergüenza. Es hablar de una persona corrupta. Es hablar de una persona sin valores humanos. Es hablar de una persona que nació y creció en esta tierra para provocar daño, para ser portador del mal, para convertirse en un vehículo del espíritu del diablo en este mundo. Un ladrón puede ser un asesino. Hay gente que asesina para robar. Un ladrón es claramente una persona que comete fraude. Un ladrón es claramente un delincuente, pero hoy a este ladrón muy en particular lo llamamos un personaje ilustre. Y digo porque mucha gente se pasa toda la vida sin robarle a nadie, pero terminan en el infierno. Y este es un hombre que se pasó toda la vida robando y haciendo mal a los demás, pero que terminó en el paraíso junto al Señor Jesucristo. Y eso como que es contradictorio, ¿no? Y eso como que no tiene explicación. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El Señor Jesús, en una ocasión,
dijo en una de sus parábolas que las prostitutas y los publicanos iban a entrar al reino de Dios antes que los fariseos, que los escribas, que los saduceos y que los herodianos. Pero no solamente aplica a ellos, se está diciendo, y eso está aplicando también a la iglesia. El Señor el día de hoy nos continúa diciendo, mire, tengan cuidado ustedes porque es posible que las prostitutas y los pecadores lleguen primero al reino de Dios que ustedes que están en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender primero a no ser acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas. Y tenemos que aprender también a escudriñar nuestro propio corazón. Y también a entender, a aprender y a tratar de interpretar de una forma correcta la palabra de Dios. Quiero saludar a toda nuestra preciosa gente que ya está conectada con nosotros. Miguel Quinteros nos dice, Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Y nos dicen desde dónde se están comunicando. Amados hermanos, se los vamos a agradecer. Nuestro amado hermano Rodrigo Rivera. ¿Cuántos quieren enviarle un aplauso y un abrazo a nuestro hermano Rodrigo? Nos está saludando y está conectado, mire, está conectado con nosotros desde El Salvador. Amén. Un abrazo, hermanito Rodrigo. Buenas tardes, hermanitos. Les extrañamos mucho. Bendiciones. Saludos a todos y abrazotes, nos dicen. Nosotros también lo extrañamos, hermano. Y extrañamos también a nuestra hermana Ana, amén. Así es que apúrense y regrésense. Pero que estén bien, mucha paz y bien, y mucho cuidado también, y que disfruten a su país, amén, nuestro país, amén. Saludos a nuestra hermana Gloria Méndez, no sé si está en Cuba o si está en Ottawa, Gatineau, muchos abrazos. A nuestra hermana también Miriam, siempre presente ella, allá en la provincia de Quebec, en Canadá. Jorge Grijalva, bendiciones, pastor desde El Salvador, nos saluda, muchas gracias. A una preciosa mujer también en la ciudad de Santa Tecla, y por Merliot, Helen Guzmán, un gigantesco abrazo. A Pablo Mejía, muchas bendiciones, amén. Saludos nos dice nuestra hermana Gloria y a los de la iglesia, bendiciones desde Canadá. Muchos abrazos, amén. Compartamos también el material para que más personas también puedan compartir con nosotros. La palabra del Señor se trata de que nosotros aprendamos, amén, y que nosotros crezcamos, que adquiramos conocimiento para llevarlo a la práctica. Y no solamente mejorar nuestras vidas personales, mejorar las vidas de nuestras familias, las vidas de nuestras sociedades. Preciosa y bella la palabra del Señor, hermano. No me voy a cansar de recomendárselas. Entonces les comentaba, el día de hoy vamos a tratar sobre la vida de un hombre, o mejor dicho, la decisión de un hombre que tuvo muy mala reputación. Yo sé que ninguno de nosotros dejaría entrar a un ladrón a la casa, ¿verdad? Generalmente los ladrones se meten cuando no hay gente en la casa, o se meten cuando la gente está dormida en la casa. Amén. El ladrón, dice el Señor, viene cuando todo está dormido. Amén. Pero el padre fuerte cuida su casa. Así es que, en términos generales, nosotros no queremos tener absolutamente nada que ver con gente ladrona. Hay padres que destierran a los hijos porque son ladrones. Les roban sus pertenencias que guardan en la casa. Muchas veces les roban los ahorros. Es decir, hay hijos que salen muy, muy ladrones. Nuestros países generalmente están muy mal porque en términos generales los que se dedican a este tipo de política corrupta llegan al poder para robar. México ha tenido una serie de presidentes ladrones. Hoy que tiene un nuevo presidente México, Andrés Manuel López Obrador, mucha gente en México está diciendo que de todos los presidentes ladrones, el más ladrón ha sido el último, Enrique Peña Nieto. Están apareciendo muchas cosas en contra de él. Todos nuestros países, El Salvador ya ni se diga, todos los presidentes han robado. Guatemala, nuestros diferentes países, aquí en Estados Unidos igual no está exento de nada de eso. Pero también en la vida muchas personas roban. Y no solamente dinero, hay personas que se roban el amor. ¿Cuántos hombres se roban el amor de una niña adolescente, por ejemplo? Solamente para violarla, para hacerle daño, para dejarla abandonada.
¿Cuántos padres le roban el amor a sus hijos? ¿Cuántos hijos le roban el amor a sus padres? Este ladrón es muy particular, pero permítanme antes de entrar en el tema, voy a pedirle que vengan conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 23, y también preparen ahí San Juan, capítulo 19, pero quiero aclarar un par de cosas sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el ladrón en la cruz, porque les decía hace unos minutos, este tema da lugar para, o ha dado lugar para una mala interpretación y una mala enseñanza. Todo el mundo conoce la historia del ladrón, o al menos ha escuchado la historia de este ladrón. Antes de leer en el Evangelio según San Lucas, leamos en el Evangelio, antes de leer en el Evangelio según San Lucas, leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Me dicen amén. Amén. Para poner esto como contexto sobre lo que vamos a desarrollar y lo que vamos a conversar. En San Juan capítulo 19 y verso 30. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer y a compartir la palabra en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Abrazos a nuestra hermana Consuelo Gómez. Ha estado de viajes también por El Salvador, pero nos comunica que ya está de regreso. Esperamos verle en la iglesia, hermana. Sea más que bienvenida. Oye, y qué bueno que fue y regresó con bien. Aquí en el capítulo 19, en el versículo 30 del Evangelio según San Juan, la palabra nos dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Ahí obviamente estamos leyendo lo que sucedió en el último segundo, el último suspiro de vida que el Señor tuvo antes de morir, después de haber consumado todo el padecimiento que Él sufrió. Consumado es. Amén. El tema y la persona del cual vamos a hablar es una persona cuyo más grande reconocimiento lo obtuvo precisamente en la hora final, en el momento final de su vida. En el Evangelio según San Lucas, para que tengamos un mejor marco de la historia, en el capítulo 23, me dicen amén cuando estemos ahí. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 39. Y nos dice la palabra, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Note cómo la Escritura los describe. Nosotros estamos hablando de ladrón en la cruz, pero la palabra, aparte de llamarle ladrón, le llama malhechor. Recuerdo de niño, una de las primeras palabras que yo escuché fue esa, malhechor. Y esa palabra malhechor, yo crecí en Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, hasta la edad de 18 años. Y Puerto El Triunfo en mi niñez y mi adolescencia era un lugar muy violento. Asumo que continúa siendo. Y cuando digo muy violento, era que con frecuencia había gente muerta, perdónenme, a machetazos. No quiero ser gráfico ni meterle imágenes feas en la cabeza. Es decir, pero crecí con todas esas imágenes. Gente macheteada, gente asesinada a balazos, prostitutas peleando desnudas en la calle, cada una con un cuchillo en la mano, agarradas del pelo con una mano y con un cuchillo en la mano las otras, y revolcándose en la calle, hiriéndose y matándose entre ellas. Fui testigo de cosas como esas, es decir, cosas muy violentas. Y generalmente, cuando yo escuchaba que alguien había asesinado a otra persona, decían, el malhechor huyó. Esa palabra malhechor era sinónimo de asesino. El asesino huyó, el homicida huyó. O escuché en alguna ocasión de mujeres que asesinaron a sus maridos, o de mujeres que asesinaban a otras personas. La malhechor, decían. Entonces, aquí la Escritura, en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 39, nos dice la palabra del Señor que uno de los malhechores, porque eran dos, que estaban colgados, le injuriaba. Esa palabra injuriar es sinónimo de maldecir, es sinónimo de insultar,
es sinónimo de faltar al respeto. El Señor Jesús, toda su vida humanamente no había tenido contacto alguno con ninguno de estos dos malhechores. El Señor Jesús, durante toda su vida y todo su ministerio, no se encontró con estos dos malhechores, porque con toda seguridad, mientras el Señor sanaba y operaba milagros y el Señor daba enseñanza a sus discípulos y a las multitudes que lo escuchaban, mientras todo eso pasaba, de seguro estos malhechores estaban robando y estaban asesinando y estaban maldiciendo a la gente, y lo menos que a ellos les interesaba era escuchar palabras de Dios. El interés más pequeño que ellos tenían era en la palabra y en la enseñanza de Jesucristo. Estos dos malhechores. Y estando ellos allí en la cruz, ya crucificados con el Señor, quiero decirles así rápidamente que la crucifixión ha sido la forma de asesinar al ser humano más cruel que se haya inventado cualquier otra persona. Es decir, generalmente a las personas que crucificaban las dejaban colgadas hasta 3 días, porque tomaba más o menos 3 días para que las personas crucificadas murieran. Pero a nuestro Señor le tocó vivir eso, le tocó sufrir eso, gravísimo. Y estos dos ladrones estaban crucificados junto con el Señor, pero aún así no le tenían temor a Dios. No le tenían temor al Señor. Estaban a punto de pasar a la muerte y no le tenían temor a Dios. Ustedes saben que hay personas que son muy incrédulas. Y muchas veces hay personas que están inclusive en el lecho de muerte y no se arrepienten. No se arrepienten. Y estos dos malhechores estaban igual, estaban en el lecho de muerte y no se arrepentían. Y estaban los dos injuriando, es decir, insultando y respetando al Señor. Dice la palabra del Señor, que le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estamos ahí, ¿verdad? Si tú eres el Cristo, es decir, ponían en tela de juicio el que él fuese el Mesías. Obviamente ellos habían escuchado que el delito de él era decir que él era el Cristo. Entonces lo injuriaban y lo retaban y le decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, es decir, uno de ellos, viene el otro, que inclusive la Iglesia Católica le ha puesto nombre a estos dos ladrones. La Iglesia Católica dice que estos dos ladrones se llaman Dimas y Gesta. Eso es mentira, como muchas de las mentiras que enseña la Iglesia Católica. La Biblia no le da nombre a estos dos ladrones. Amén. Simplemente dice que eran malhechores, que eran ladrones, y lo demás no lo podemos imaginar, pero no les da nombre. Tampoco le da nombre a la mujer samaritana. La Iglesia Católica le ha puesto un nombre a la mujer samaritana, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Amén. Entonces, respondiendo el otro, este otro es el ladrón del cual estamos hablando el día de hoy. ¿Qué hizo a José de Arimatea un hombre ilustre? El hecho que él era un hombre callado, con autoridad, con dinero, que no decía ni hacía las cosas públicamente, pero decía y hacía las cosas en privado. ¿Qué hizo a José de Arimatea un hombre ilustre? Que cuando la hora de la verdad se llegó, José de Arimatea se levantó, alzó los brazos, sacó su cabeza e hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo a Nicodemo un hombre ilustre? Lo mismo. Que cuando la hora de la verdad se llegó, Nicodemo respondió. Y Nicodemo sacó su valentía, hizo lo que tenía que hacer a la hora de la verdad. ¿Qué hizo a la mujer samaritana una mujer ilustre? Lo mismo. Una mujer que cuando le llegó la verdad la abrazó, no la rechazó. Nosotros tendemos a rechazar la verdad, aún en las cosas pequeñas. Amén. ¿Cuántos hombres hay que les han venido a decir: mire, su hijo o su hija anda en malos pasos, y ellos rechazan la verdad? ¿Cuántos esposos hay que les han venido a decir: mire, su esposa lo está engañando, y ellos rechazan la verdad? ¿O cuántas esposas hay que les dicen: mire, su esposo tiene 3 mujeres allá afuera, y ellas rechazan la verdad? La mujer samaritana se convirtió en una mujer ilustre porque cuando se encontró con la verdad, ella no rechazó la verdad, ella abrazó la verdad. Y se convirtió en la primera evangelista
del evangelio del Señor Jesucristo. De hecho, muy buena parte de toda aquella ciudad de Sicar en Samaria fue y creyó, dice la palabra del Señor, por la palabra de aquella mujer. Entonces la pregunta ahora, ¿qué es lo que hace ilustre? ¿Qué es lo que vuelve ilustre a un sinvergüenza? ¿Qué es lo que vuelve ilustre a un malhechor? ¿Qué es lo que vuelve ilustre de repente a un asesino, a un mentiroso, a un corrupto, a un podrido? Humanamente eso no tiene explicación. Y aquí pasan varias cosas. Una de ellas es la enorme y la gigantesca y la profunda gracia de Dios que se manifiesta frente a nuestro pecado. Nosotros tendemos a poner colores a los diferentes pecados y tendemos a medirlos en libras. Ah, no, este pecado pesa 1 onza y este pesa 1 libra, aquel es de 5 libras. Saben ustedes como que son hamburguesas, ¿verdad? ¿Quiere una hamburguesa de 1/4 de libra, 1/3 de libra? Por allá conozco un lugar que venden hamburguesas de hasta 10 libras cada hamburguesa. Y nosotros tendemos a creer que el pecado viene en libras también. No, mis pecaditos solo pesan 2 onzas. El de ese ingrato que pesa 100 libras, ese sí es duro. Entonces, ¿cuántas libras pesaba el pecado de este malhechor? Entonces, el Señor nos demuestra a través de esto su inmensa gracia, pero aquí hay ciertos malos entendidos que hasta el día de hoy se siguen predicando y enseñando como verdad, que no son ciertas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Es decir, estás a punto de morir y sigues bajo la condición en la que estás a punto de morir sin tenerle temor al Señor. Amén, estamos ahí. Verso 41, aquí es donde comienza la transformación de este hombre. Este hombre había llegado a la cruz acompañado del Señor. Cuando el Señor iba cargando su cruz, los 2 malhechores iban cargando su propia cruz también. Y mientras ellos iban cargando su propia cruz y el Señor cargando su cruz, ellos iban maldiciendo al Señor. Estando aún en la cruz, ya crucificados, ya colgados, ellos 2 y el Señor, los 2 estaban maldiciendo al Señor, injuriando al Señor. Pero de repente algo pasó. De repente uno de los 2 malhechores cambió de opinión. Amados hermanos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Es decir, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también todos tenemos la obligación de corregir. El problema es cuando no corregimos. El problema es cuando no aceptamos que nos hemos equivocado. Y eso hizo la diferencia entre estos 2 malhechores. Uno de ellos se dio cuenta que se había equivocado, que había errado y estuvo dispuesto a corregir. El otro decidió no corregir y decidió no aceptar su error. Entonces, este malhechor, verso 41, dijo, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, mire qué cosa más extraordinaria, como muestra de su arrepentimiento, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, hubo una transformación pivotal en el pensamiento de él, en el sentimiento de él. Él dijo, wow, aquí no solamente estoy equivocado, tengo que corregir. Este hombre no ha hecho nada. ¿Cuál es el delito de él? Sanar a leprosos. ¿Cuál es el delito? Que resucitó a los muertos. ¿Cuál es el delito? Que alimentó a las multitudes. ¿Cuál es el delito? Que caminó sobre las aguas. ¿Cuál es el delito? Que dijo, cese a la tormenta y la tormenta cesó. Es decir, el delito de este es haber alimentado a las multitudes, reprendido a la tormenta, decir que es el Hijo de Dios. No tiene nada que estar haciendo aquí. Yo acepto mi culpabilidad, decía él, porque yo he asesinado, yo he robado, yo he mentido, yo he hecho daño a la sociedad, pero este no ha hecho nada. Entonces, algo sucedió en ese transcurrir del tiempo, en esa cruz, que fueron 6 horas las que el Señor estuvo ahí, que de alguna manera hizo que este hombre recapacitara
Y frente a eso, le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, en esa hora final, en ese momento final, aquel hombre reconoció. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Porque el ejemplo de este ladrón en la cruz es extraordinario, sin lugar a duda. Y en la iglesia católica, muy en particular, y en muchas otras iglesias evangélicas también, se ha tomado el ejemplo del ladrón en la cruz para decir que una persona cuando está agonizando se puede arrepentir y ser salva. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es cierto que este ladrón en la cruz fue salvo. No es cierto que todos los ladrones y sinvergüenza de hoy, a la hora de estar agonizando, pueden ser salvos. Porque hay muchos ladrones y sinvergüenzas en el mundo de hoy, muchos corruptos que se han dedicado a hacerle daño a la gente durante toda la vida, que dicen, no, como el ladrón, el Señor me va a dar un minuto para que yo le diga, acuérdate de mí cuando estés en tu reino y me voy a ir con el reino al reino de Él. No es así. Primero, déjenme explicarles rápidamente. El Señor dijo, consumado es. Comenzamos leyendo eso, San Juan 19:30. Cuando el Señor dijo, consumado es, no estaba hablando necesariamente de su vida y de su muerte, que fue parte de la consumación de todas las cosas. Fue parte. Él, claro, estaba diciendo, consumado es el sufrimiento que yo tenía que pagar, el precio que yo tenía que pagar. Pero en el fondo lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que consumada es la ley. Es decir, que el antiguo pacto había sido clavado en la cruz y al él morir, también estaba muriendo la ley y la forma de salvación ofrecida por Dios al ser humano a través de la ley. Bajo la ley, los seres humanos eran salvos a través de las obras. Pero a partir de la muerte del Señor, cuando Él dice consumado es, la ley deja de ser. El Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre, engendrado por el Espíritu Santo y concebido en el vientre de María bajo la ley. El Señor Jesucristo, el niño Jesús, nació bajo la ley. El niño Jesús creció bajo la ley. El ministerio del Señor Jesucristo comenzó bajo la ley. Funcionó bajo la ley hasta llegar a la cruz. Y cuando Él muere, el Señor Jesucristo sella la ley. Es decir, que cuando el ladrón, este malhechor, le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor Jesucristo aún estaba bajo la ley. Y bajo la ley, los hombres eran salvos por las obras. Y la obra que este ladrón estaba haciendo en esos momentos fue suficiente para que alcanzara la salvación y la obtuviera de una forma gratuita y de una forma inmediata por las obras de él. Pero una vez consumada la ley, es decir, una vez que el Señor muere, nadie puede volver a ser salvo de esa manera. Estamos hablando hoy de esto porque tenemos muchas cosas que aprender de este hombre. Nosotros ya no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia. Pero este ejemplo de este malhechor ha sido mal interpretado y ha sido mal enseñado a tal grado que mucha gente que ha vivido sus vidas en despilfarro, que han vivido sus vidas cometiendo delitos, robando y asesinando, solamente porque está agonizando y llegó alguien que cree en la palabra del Señor y llegó con una Biblia en mano y ya está agonizando, ya no puede ni hablar, y muchas veces le han preguntado y le dicen, ¿crees en el Señor? Solo mueve tu dedo izquierdo, mueve tu dedo derecho, mueve tu índice. Y le hace, y porque movieron el dedo, entonces ya son salvos. No es cierto. Eso no es cierto. Eso es burlarse del evangelio. Eso es querer hacer una payasada del evangelio. Eso no es verdad. Amén. En Gálatas, vengan conmigo si gustan, al capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, nos dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Vea, la ley maldecía al ser humano. Entonces Cristo nos redimió, es decir, nos salvó de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ese madero es la cruz. La cruz es un símbolo de maldición. Hay mucha gente que utiliza la cruz como un símbolo del cristianismo. Otro error. La cruz no es un símbolo de salvación, es un símbolo de maldición. Maldito es todo el que es colgado en un madero. Es decir, Jesús fue hecho maldición por nosotros. Y hoy la gente religiosa inclusive se pone cruces en el pecho o escapulario. Y la cruz continúa siendo símbolo de maldición, no símbolo de salvación. Eso tenemos que erradicarlo. Tenemos que reentender la palabra, porque cometemos demasiado error. Hay gente que desconoce la palabra del Señor y que le han enseñado que si tiene una cruz en la mano, con esa cruz puede reprender al diablo. ¿Cómo con un símbolo de maldición va a reprender a alguien que es también maldito? ¿Me explico? La maldición no puede sacar a la maldición. Solo la santidad puede erradicar a la maldición. Solo la salvación puede erradicar a la maldición. Como dijo Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede sacar a la oscuridad. Solamente la luz puede erradicar la oscuridad. Amén. El odio no puede matar al odio. Solamente el amor puede matar al odio. Entonces, dice la Escritura de nuevo, Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es todo el que es colgado en un madero. A fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, vea, mira qué bonito. Cuando estamos hablando de Abraham, ya no estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la fe. Y si estamos hablando de la fe, estamos hablando de la gracia. Entonces, la ley vino a través de Moisés. Fue dada a Moisés allá en el monte Sinaí, para que se la diera al pueblo de Israel allá en el desierto. Esto es después de Abraham. A Abraham el Señor no le dio ninguna ley. Le dio fe. Abraham es el padre de la fe. Entonces aquí vuelve el Señor a unir los cabos sueltos. Y dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. En Abraham todos somos hijos de Dios. En Moisés solo el pueblo de Israel es hijos de Dios, porque a través de Moisés fue dada la ley para el pueblo de Israel. Pero en Abraham la fe fue dada a todos los pueblos, es decir, a los gentiles de los cuales nosotros somos parte, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En Romanos capítulo 10, versos 4 en adelante, nos dice, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, cuando Él muere, cuando Él dice consumado es, San Juan 19, lo que está haciendo el Señor es poniéndole fin a la ley. Y de nuevo, el malhechor o el ladrón vivió y murió bajo la ley. Y bajo la ley el Señor le ofreció salvación. Pero hoy ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y los requisitos para la salvación son diferentes que los requisitos para la salvación bajo la ley. Por ejemplo, San Marcos, capítulo 16 y verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la gracia, las normas y las reglas y las leyes de salvación son diferentes a los que eran bajo la ley. Entonces, el Señor bajo la gracia introduce unas normas nuevas, es decir, leyes nuevas, reglas nuevas. A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo si es que tienes la intención de heredar el reino de los cielos. Nicodemo no entendió, hablábamos de él hace 2 semanas atrás.
¿Cómo puede ser un hombre viejo volver a nacer? ¿Es que acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre? El Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te es necesario volver a nacer de nuevo en agua y en espíritu, le aclaró el Señor. Bajo la ley, el ser humano no tenía que volver a nacer de agua y de espíritu. El requisito era cumplir con las obras de la ley. Pero de nuevo, las obras de la ley terminan. El fin de esas obras es cuando el Señor dice consumado es. Entonces, bajo la gracia, los requisitos pasan a ser diferentes y ahora hay que volver a nacer. ¿Ok? Tengo que volver a nacer de nuevo de agua y de espíritu. ¿Qué significa eso? De nuevo, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos, después que pasa otros 40 días y noches ministrándole y revelándole las escrituras a los discípulos, allí en Mateo 28, 18 y 19, el Señor les dice a los discípulos, ¿verdad? Les dice que fueran a ser discípulos de todas las naciones a todo el mundo, bautizándolos en el nombre, mire qué cosa más bonita, en el nombre singular, no plural, singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo lo escribió y lo dejó asentado de esa manera que es correcta. Es decir, el Señor está diciendo, para que los hombres de aquí en adelante sean salvos, tienen que ser bautizados en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Y del Hijo. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Lucas escribió lo mismo que Mateo 28, 18 y 19. Lucas 24, versos 46 y versos 47. El mismo gran mandamiento, pero escrito por Lucas y no por Mateo, o escrito por Mateo y no por Lucas, pero es lo mismo. ¿Qué dice Lucas 24, 46 y 47? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación en el Nuevo Testamento, después que todo ha sido consumado, las normas y los requisitos son diferentes a las normas y los requisitos bajo la ley. Nadie, bíblicamente hablando, puede volver a ser salvo solamente porque a la hora de la muerte dice, me arrepiento de todas mis maldades y de todos mis robos y mis asesinatos. Y acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Eso no se puede volver a dar. Entonces, les aclaro esto porque Satanás ha logrado engañar a mucha gente. Y en muchas iglesias católicas y protestantes y evangélicas enseñan de una forma errónea que la gente en el último momento puede ser salva. No es así. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ese que haremos es para ser salvos. Ahí está la respuesta, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:41, así es que los que recibieron su palabra, dice la palabra del Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay normas, hay requisitos que no pueden ser quebrantados. Apocalipsis 22, ¿qué dice Apocalipsis 22? Dice que nadie le puede agregar ni nadie le puede quitar a las palabras de la profecía de este libro. Nadie, no nos es permitido ni quitarle ni agregarle. Y yo no puedo estar aquí, número uno, predicando mentira, ni mucho menos tolerando mentira, propagando mentira o estando de acuerdo con mentira. Amén. Tenemos que enseñar la palabra del Señor como es. Que la gente no crea, ese es problema de la gente, pero no es problema mío. Todos vamos a ser juzgados.
dice la palabra del Señor que todos vamos a comparecer frente al trono blanco del Señor para ser juzgados. Y los hombres van a dar cuenta, porque está establecido, Hebreos 9:27, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ahí vamos a tener que dar cuentas por lo que hicimos, todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Hayan estas sido cosas buenas o hayan esto sido cosas malas. Amén. En Romanos 10, verso 4 en adelante, dice la Escritura de una forma clara: porque el fin de la ley es Cristo. La ley termina con Cristo. Cuando Él dice consumado es, ahí terminó la ley. Para justicia a todo aquel que cree. Cuando dice que cree, está hablando de la fe. Esa justicia nos aplica hoy a nosotros a través de la fe. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Es decir, la ley fue clavada en la cruz. Ese fue uno de los propósitos por el sacrificio del Señor. Quiero pedirles permiso para compartir con ustedes algo que un predicador inglés del siglo XIX compartió en el púlpito de su iglesia un 7 de abril del año de 1889. Charles Spurgeon es un famoso predicador, un pastor muy famoso del siglo XIX, allá en Inglaterra. Y él, hablando sobre este tema del malhechor, dijo lo siguiente. El pastor Spurgeon dijo: no sería poca fe la que en un momento así, hablando del ladrón, imagínense, el ladrón está crucificado. Él sabe que de esa cruz no se baja vivo, él sabe que va a morir. Él está golpeado, él está con clavos atravesados en sus manos y en sus pies, golpeado, maltratado. Y él sabe que lo que le espera si no muere antes de que el sol se oculte es que los soldados romanos van a venir y le van a dar golpes en sus piernas hasta quebrarle los huesos de la pierna, aquí a esta altura. Porque venía el Passover, es decir, venía el día de reposo. Y nadie podía permanecer en esa cruz en el día de reposo. Por lo tanto, incluyendo al Señor Jesús y a los dos malhechores, tenían que estar muertos antes de que el sol se ocultara. Y si antes de que el sol se ocultara los tres no estaban muertos, los soldados romanos se encargaban de terminar de asesinarlos. Y el malhechor sabía, los dos malhechores sabían que tenían que morir. Es por eso que el Señor muere a las 3 de la tarde. A la hora novena, dice la palabra del Señor. Dice: consumado es. Los dos malhechores quedan con vida. A los dos malhechores les terminaron quebrando las piernas. Porque parte de lo que pasaba es que cuando estaban crucificados, se imaginan de una forma vertical, el cuerpo naturalmente se iba hacia abajo. Y con sus dos pies, ellos se empujaban hacia arriba, porque cuando se hacían para abajo, se les cerraba el ducto para respirar. Y para seguir respirando y no ahogarse, con todo ese dolor se volvían a empujar hacia arriba. Los romanos, para que se terminaran de ahogar y morir, para que ya no se empujaran más, entonces terminaban quebrándoles las piernas. Había profecía en donde hablaba que al Señor ningún hueso le iba a ser quebrado, porque ese era el proceso en la crucifixión. Y por eso es que al Señor no le quebraron ningún hueso. Y él a las 3 de la tarde, a la hora novena, dice: consumado es. Esa es la condición en la que ese ladrón estaba. Y escribe de nuevo Charles Spurgeon y dice, hablando sobre ese momento, él predicó esto el 7 de abril de 1889. No sería poca la fe que en un momento así creyera en Jesús como Señor y Rey. Es decir, en un momento así, ve ustedes los llorones que nosotros a veces somos con una gripe que tenemos. Ay, es que me duelen los pulmones.
Ay, es que me duele el corazón. Es que tengo fiebre. Es que me duele la cabeza. Es que estoy en esos días del mes. Y con esas pequeñeces nosotros no podemos creer. ¿Cuánta gente escucha la palabra y el evangelio del Señor y todavía dicen, ay, déjeme pensarlo? Ay, déjeme pensarlo. Ahí espero el sermón suyo, pastor, de la otra semana. ¿Sabe que hay una diferencia entre este ladrón y nosotros? Que este ladrón sabía que solo le quedaban minutos de vida. Al otro ladrón le importó un pepino, fueran minutos o segundos, él no se arrepintió. Y el otro ladrón representa a la mayoría de nosotros. Porque vemos cosas que vienen y cosas que van y no nos arrepentimos. Y porque creemos que vamos a tener el momento para arrepentirnos o para pedir perdón. Mire, yo he conocido de gente que ha sido, pero blasfema toda su vida, incrédulos toda su vida. Han insultado al Señor toda su vida. Pero ¿saben qué? Cuando se han dado cuenta de que se van a morir y están en esa cama de hospital, ¿saben qué es lo que hacen? Llamen a alguien que tenga la Biblia, por favor, que me venga a hablar de Dios. Hay algunos que dicen, no, llamen a la hermana, hermana, cante esa alabanza que muchas veces la escuché cantar, esa alabanza que muchas veces blasfemó, cántela. O sea, no es así como funcionan las cosas. ¿Se ha fijado cómo a nosotros nos gusta engañarnos a nosotros mismos? Mire, comenzando con cosas tan pequeñas, como por ejemplo, cuando usted se ve en el espejo, usted está viendo al hombre más guapo del mundo. A veces hasta... Es decir, nos ponemos cosas por aquí, cosas por allá. A veces hasta nos estiramos la cara. Ajá, ves que aquí vienen... ¿Cómo es que llaman las patitas de gallo? ¿Verdad? Nos gusta engañarnos a nosotros mismos, no nos gusta aceptar la realidad. Es importante que aprendamos a aceptar la realidad. Y dice el pastor Spurgeon, no sería poca la fe en un momento así, creyera en Jesús como Señor y Rey. Es decir, en el último momento de su vida, en el peor momento de su vida, él creyó en Jesús como su Señor y Rey. Y escribe el pastor Spurgeon, si el apóstol Pablo estuviera aquí y quisiera agregar un capítulo al Nuevo Testamento, el capítulo 11 del libro de los Hebreos, porque ese es el capítulo de la fe, comenzaría seguramente sus ejemplos de fe admirable con la de este ladrón que creyó en un Cristo crucificado, ridiculizado y agonizante. Mire la diferencia. Nosotros cuando vemos al Señor hoy ya no lo vemos en la cruz, ¿verdad que no? Dice la palabra que en el día del Señor, aquel día domingo, Cristo resucitó de la tumba. Y parte de los beneficios de vivir bajo la gracia es que ya no vemos al Señor crucificado, como la Iglesia Católica lo mantiene de forma permanente crucificado. Él ya no está en la cruz. Él ya no está en la cruz. Es hasta ofensivo decir que el Señor está en la cruz. Él está sentado en el trono de poder. Dice la Escritura que el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y todavía no ha terminado de poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero cuando nosotros vemos al Cristo de la gloria, yo veo al Señor como lo describe el apóstol Juan. Dice, sus ojos, dice, como llama de fuego, más fuerte que el sol, su pecho refulgente, sus ropas blancas como la lana, sus pies, sus manos refulgentes. Oh, es decir, es otra cosa.
Donde veo al Señor, lo veo montado sobre ese caballo blanco, viniendo sobre las nubes, dice, con su ejército celestial. Pero este ladrón se encontró con el Señor en su peor momento, no solamente en el peor momento de la vida del ladrón, sino en el peor momento del Dios de la gloria. Y por eso el pastor Spurgeon dice que la fe de este ladrón fue tan admirable que creyó en un Cristo crucificado, ridiculizado, agonizante. Imagínense la fe de este hombre. Esto lo hace extraordinario. Si hoy la gente no quiere creer en el Cristo de la gloria, hoy la gente no quiere creer en el Cristo resucitado, ¿y cómo creerían en un Cristo que está agonizando? ¿Y cómo van a creer en un Cristo que está siendo ridiculizado? En las imágenes de la Iglesia Católica, esas imágenes donde está crucificado, el crucificado, lo ponen con un diaper. Eso no es cierto. A la hora de la crucifixión al Señor le quitaron toda su ropa, lo colgaron en ese madero totalmente desnudo, con sus partes íntimas al público. Esa era parte del castigo. Y en ese Cristo crucificado, moribundo, sediento, agonizante, sangriento, a punto de morir, en ese Cristo creyó ese ladrón. En ese Cristo creyó ese malhechor. En ese Cristo creyó ese asesino. Es extraordinario, hermanos. Es extraordinario. Para que usted pueda poner esto en contraste. Aquí está el Señor sentado en su trono. Dice Mateo 28 que llevó a sus discípulos al monte que se llama de los Olivos y desde ahí les dio el gran mandamiento de ir y predicar a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, el apóstol Pablo dijo más tarde que habían como 500 hermanos que lo vieron ascender al reino de los cielos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, relata la historia que cuando el Señor fue tomado y ascendió al cielo, vinieron nubes y lo cubrieron y los discípulos se quedaron así, viendo al cielo, esperando a ver si... Yo no sé si le ha pasado a usted esto, pero a mí me ha pasado con los aviones. Aquí en Washington está el aeropuerto, el Ronald Reagan National, y hay un lugar, hay un parque ahí donde usted puede ir, y hay un parque donde los aviones aterrizan y despegan, y le pasan a usted encima, los ve así. Y hemos ido ahí varias veces, y hemos visto los aviones despegar y aterrizar, pero cuando despegan, algunas veces he visto algún avión despegar que le pasa así encima a uno, y muchas veces me le he quedado viendo a ese avión hasta que lo pierdo en la distancia. Y a veces me esfuerzo y a veces lo dejo de ver y de repente ¡pum!, lo vuelvo a localizar hasta que dejo de verlo. A los discípulos les pasó eso, pero les pasó con el Señor. El Señor fue alzado a su gloria y los discípulos se quedaron viendo. Lo cubrió una nube y no fue hasta que aparecieron unos ángeles y les dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis? Este Cristo, de la misma manera que ha sido llevado a su gloria, también va a regresar a recoger a su iglesia. Y esto es lo maravilloso. También va a regresar a recoger a su iglesia. Amén. También va a regresar. El día de hoy, como predicador y siervo de la palabra del Señor, yo no les estoy invitando a que crean en un Cristo moribundo, en un Cristo agonizante, en un Cristo ensangrentado. Yo no los estoy invitando a que crean en un Cristo que está siendo ridiculizado. Les estoy invitando a que crean en un Salvador que dio la vida por usted, que dio la vida por mí, que dio la vida por nuestras familias, pero que no solamente murió, sino que también resucitó. La muerte ya no tiene más poder en él. Quiero decirles, hermanos, que este malhechor, este ladrón en la cruz, nunca vio al Señor Jesucristo resucitar. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo dice:
Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Vana es nuestra fe si Cristo no resucitó. Este ladrón no lo vio resucitar. Este ladrón solo vio que iba a morir, pero no tenía certeza que iba a resucitar. Ni siquiera sabía que iba a resucitar. Y sin embargo creyó en él. Y saben ustedes que en el día del juicio, este ladrón, este malhechor, se va a levantar junto a los salvos y a los santos allá en el día del juicio de Dios. Y el testimonio de este ladrón va a condenar a muchos. Porque si él pudo creer en un Mesías agonizante, ¿por qué no podemos creer nosotros en un Mesías resucitado? Si él pudo creer en un Mesías que estaba muriendo, ¿por qué no podemos creer nosotros en un Mesías que vive por los siglos de los siglos de los siglos? Eso va a ser muy vergonzoso. Y el testimonio de este malhechor nos va a condenar a nosotros. Porque él creyó y nosotros no creemos. Dice el pastor Spurgeon: la fe del ladrón fue aún más notable porque estaba bajo un terrible dolor. Bajo un terrible dolor. ¿Se imaginan ustedes estar crucificados? De los ladrones también se burlaban, agonizantes. Y lo que les decía hace un ratito, a nosotros algo nos duele y no queremos saber de nada. Mucho menos venir a la iglesia. Y si estamos en la iglesia, en el culto, y algo nos comienza a doler, lo que hacemos es nos levantamos y pedimos disculpas y decimos: hermano, me tengo que ir porque tengo un dolor aquí o tengo un dolor allá. Y nos vamos. Y lo que menos queremos hacer es escuchar palabra de Dios. Y el pastor Spurgeon, aquel 7 de abril de 1889, dice: la fe de ese ladrón es más extraordinaria todavía. Porque él creyó no solamente en un Cristo, en un Mesías agonizante, sino que creyó en él mientras él mismo estaba atravesando el más terrible dolor. El más terrible dolor. La fe del ladrón fue aún más notable porque estaba bajo un terrible dolor y condenado a morir. No es fácil, dijo el pastor Spurgeon, ejercitar la paciencia cuando uno es torturado por una angustia mortal. Nuestro propio descanso mental a veces se ve perturbado por el dolor del cuerpo. Cuando somos los sujetos de un sufrimiento agudo, no es fácil mostrar esa fe que creemos poseer en otras situaciones. Es decir, nosotros somos hombres y mujeres de fe cuando no estamos en medio del dolor, cuando no estamos sufriendo dolor. Este hombre, sufriendo como estaba y viendo al Salvador en un estado tan triste, sin embargo, creyó por la vida eterna. Habla aquí una fe como rara vez se ve. Recuerden, dijo el pastor Spurgeon, también que estaba rodeado de burladores. Es fácil nadar con la corriente, pero es duro ir en contra de ella. Este hombre oyó a los sacerdotes orgullosos cuando ridiculizaban al Señor y a la gran multitud de gente del pueblo. Todos a una, unirse en el escarnio. Su compañero captó el espíritu de la hora y también se burló. Y él tal vez hizo lo mismo por un rato, pero por la gracia de Dios fue cambiado. Y creyó en el Señor Jesús a pesar de todo su desprecio. Su fe no fue afectada por lo que le rodeaba, sino que él, ladrón agonizante como era, se reafirmó en su confianza. Como una roca prominente colocada en medio del torrente, declaró la inocencia de Cristo, de quien otros blasfemaban.
Su fe es digna de que la imitemos en sus frutos. Ningún otro miembro de su cuerpo estaba libre excepto su lengua. Y la utilizó sabiamente para reprender a su hermano malhechor y para defender a su Señor. Mire qué extraordinario. Su fe puso de manifiesto un valiente testimonio y una confesión audaz. No voy a elogiar al ladrón o a su fe, sino a exaltar la gloria de esa gracia divina que le dio al ladrón una fe así y luego inmerecidamente lo salvó por su medio. Estoy ansioso, decía el pastor Spurgeon, demostrar cuán glorioso es el Salvador, ese Salvador que salva de manera completa, quien en un momento así pudo salvar a ese hombre y darle una fe tan grande y tan perfectamente y rápidamente prepararlo para la dicha eterna. Miren el poder de ese espíritu que podía producir tal fe en un suelo tan poco promisorio y en un clima tan poco propicio. Entremos de inmediato a la corte del Señor. Ustedes, padres de familia, no sé si alguna vez les ha pasado que se han sentido avergonzados frente a sus hijos, más que todo cuando sus hijos están creciendo. Los niños se dan cuenta y muchas veces los hijos reprenden a los padres y les dicen: papá, pero ¿y por qué me dices que hagas esto y tú no lo haces? Papá, pero tú dices una cosa y haces otra. ¿Se imaginan ustedes la oportunidad de salvación que el ser humano moderno tiene? ¿Y se imaginan ustedes la cantidad de veces, bajo todas las comodidades que el mundo moderno ofrece, la cantidad de veces que las personas rechazan la oferta de salvación que a través del Evangelio Cristo Jesús el Señor nos ha dado? Para mucha gente, demasiada gente, diría yo, el alcoholismo es más importante que su salvación. La corrupción es más importante que su salvación. Los placeres de la vida son más importantes que la condenación eterna. Y pasan y desperdician su vida haciendo cosas que para nada aprovechan, condenándose a ellos mismos y condenando a sus hijos y a su propia familia. El apóstol Pablo y Silas, estando presos, cantando alabanzas al Señor, se sucedió un terremoto y dice la palabra del Señor que aquel terremoto abrió las puertas de la cárcel y el carcelero romano, creyendo que los presos habían escapado, sacó su espada y se iba a matar, porque él sabía que si un preso escapaba, el jefe de la guardia lo iba a matar. Y la escritura dice que el apóstol Pablo, al ver que el carcelero se iba a matar, esa historia está en el libro de los Hechos capítulo 17, le dijo: no te hagas daño, aquí estamos, ninguno ha oído. Y el carcelero, temblando, vino y se postró de rodillas delante de los apóstoles, delante del apóstol, y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le respondió y le dijo: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Cree y serás salvo tú y tu casa. Hermanos amados, hermanas amadas, es importante que comencemos a creer. No permitamos que el testimonio de una persona que pasó toda su vida robando, asesinando, maldiciendo, mintiendo, cometiendo delitos, no permitamos que ese testimonio de ese hombre malhechor vaya a servir para condenarnos al infierno y al lago de fuego el día de mañana. Si este hombre pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo.
Si Él pudo creer en un Mesías moribundo y agonizante, ¿cómo es posible que nosotros no podamos creer en un Mesías resucitado y lleno de poder? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Apocalipsis 1, 17. No temas, yo soy el primero y el postrero y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amados hermanos, no permitamos que el testimonio de aquel hombre que abrazó la verdad en el último momento nos vaya a condenar a nosotros a la muerte eterna. Pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor. Busquemos del perdón de Dios. Acerquémonos, santifiquémonos. No se trata solo de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros pueblos. Informémonos más. No seamos arrogantes, no seamos altaneros, no seamos carnales. Dejemos que el Espíritu del Señor transforme cada una de nuestras vidas. Pidamos perdón al Señor, no seamos arrogantes. Y digámosle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Yo no voy a permitir que el testimonio de aquel hombre me avergüence. Yo sé que ninguno de nosotros ha pasado su vida robándole a nadie, ni mintiéndole a nadie, ni asesinando a nadie. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Pero aún así, por eso es que el Señor dijo que las prostitutas y los ladrones van a heredar el reino de los cielos antes que muchos de vosotros. No sea usted y no sea yo uno de los que pierdan su salvación por no abrir el corazón al Señor y por no ser humilde al Señor. Amados hermanos, les amo mucho. Vamos a despedirnos de nuestra preciosa gente que está con nosotros. El Señor los bendiga. Es un privilegio servirles. Es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. Meditemos en el Evangelio. Meditemos en el Evangelio. Porque el Evangelio es la única herramienta que nosotros tenemos para sanar nuestras heridas. Se les ama un montón. Busque de Dios. Yo no sé en qué lugar usted está, pero busque una iglesia del Señor. Si necesita que le ayude a encontrar una iglesia donde usted está, mire, ahí está un número de teléfono, llámeme o llámenos, déjenos un mensaje y con gusto, en cualquiera que sea la ciudad del mundo, le podemos recomendar una iglesia donde usted pueda ir y escuchar palabra de Dios. Amén. Se les ama un montonazo en el nombre de Jesús. Les damos un aplauso a nuestra preciosa gente. El Señor nos bendiga.